Bueno, bueno, a ver, veamos, Sabrina. Este, te comparto pantalla, ¿tenés algo para mostrar? Bueno. Ah, sí. Bueno, esa pregunta es porque si ves el desarrollo del método de mínimos cuadrados, te das cuenta que llega a la misma expresión que Galerkin. Entonces, si aplicás Galerkin, asegura que tenés el menor error cuadrático, porque, a ver, voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo. O sea, si trabajamos con el método de mínimos cuadrados, que no tenemos ejercicio porque en realidad no lo usamos nosotros en los prácticos. Si no ven lo que estoy diciendo, ahora tengo ahí el Paint abierto, si no lo ven avísenme. La idea sería lo siguiente, cuando uno trabaja con el método de mínimos cuadrados, es decir, con el menor error cuadrático posible, entonces uno lo que está haciendo en realidad es calcula esta integral, que es la integral en el dominio, ¿sí? Y lo que uno hace es integrar el valor de la función exacta menos el valor de la función aproximada, ¿sí? Y esto elevado al cuadrado. Exponencial omega. Entonces, cuando uno lo que quiere es el menor, el mínimo cuadrado, es decir, el menor error obtenido con los cuadrados, son los errores al cuadrado, el menor que se puede obtener es, uno resuelve esta integral y lo que trata de buscar es la derivada de esa integral. Uno debe buscar que la derivada de esa integral con respecto a cada uno de los coeficientes lo que busque es que esa derivada sea cero. ¿Sí? Lo que ustedes ya vieron para mínimos cuadrados de cualquier expresión. En realidad esta expresión la vieron en métodos 1. ¿Se acuerdan que nosotros cuando hacíamos ajuste de curvas aplicábamos el método de mínimos cuadrados también? Entonces derivábamos con respecto a cada una de las incógnitas, esa derivada tenía que ser cero, y cuando esto ocurría, entonces nosotros encontrábamos un error mínimo. Buscamos los mínimos cuadrados. Bueno, en este caso en particular, uno busca este mínimo cuadrado, y si uno empieza a desarrollar matemáticamente esto, sabiendo que
esta aproximación es igual a psi más la sumatoria de los coeficientes AM por las funciones de forma n sub m para m minúscula que va desde 1 hasta n mayúscula. Sabiendo esto, si uno deriva esta integral con respecto de cada coeficiente a sub L, llegamos a la conclusión de que da NL. ¿Sí? Esto es una expresión matemática que surge de, o sea, esto es algo matemático que surge de esta expresión. En realidad yo tengo mis dudas, pero es así como está en la teoría. En todo caso, lo que podrían hacer yo es consultar cómo se llega a esta igualdad. Pero sí que la derivada de esta integral, cuando la phi sombrerito, la función aproximada, tiene esta expresión, la derivada de esta integral con respecto a cada uno de los coeficientes es NL. Entonces dice que se puede obtener un mínimo, la expresión de I es un mínimo, cuando esta expresión, esta integral, con ese residuo, esa diferencia de mínimos cuadrados, pero ponderándolos con las funciones NL, dice que esta integral va a ser mínima cuando trabajamos con ese residuo, es decir, esas diferencias tenemos acá. Dice que si nosotros ponderamos esta diferencia con la función de forma NL, entonces esta integral nos va a dar 0. ¿Sí? Y en este caso, nosotros podemos decir que acá se encuentra un mínimo del error. ¿Sí? Entonces, sabemos que acá tenemos un mínimo de error y esto proviene todo de plantear esta expresión para mínimos cuadrados. ¿Sí? Y cuando llegamos a esta expresión y la empezamos a desarrollar y aplicamos distributiva, en realidad lo que vamos a obtener es Galerkin. Si nosotros, por ejemplo, escribimos esto tal cual es, esta integral, reemplazamos por lo que es esta integral de esta manera. Vemos acá esto sería por phi menos toda esta expresión que sería psi menos la sumatoria para m minúscula que va de 1 hasta m, y estos son los coeficientes a e a sub m por nm. Todo esto diferencial omega. Y esto en realidad es igual a 0. Entonces, si uno aplica distributiva acá y lleva esto a la forma k por a menos f igual a 0, que nosotros ya conocimos, que vimos la clase pasada, nos va a quedar, por un lado, esta integral la voy a volver a escribir, y aplicando distributiva, por un lado nos va a quedar esta integral en omega, y nos queda acá NL multiplicando a phi menos psi, diferencial omega. Y por otro lado, nos va a quedar esta misma integral con NL multiplicando a la sumatoria desde m igual a 1 hasta m mayúscula de los coeficientes AM por NM.
Bien. A ver, un poco espacio. Todo esto es diferencial omega y todo esto es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces uno podría, si uno busca el sistema K por A menos F igual a 0, que ya vimos la clase pasada, uno podría llamar a esto, que sea lo que nosotros conocemos como el FL, ¿sí? Y a esta parte, sacando la sumatoria para afuera, sería la parte de K por A. Vamos a nombrarlo así. K por A, y este sería el F. Y de nuevo uno estaría resolviendo el sistema K por A igual a F, que ya vimos la clase pasada. Pero si eso es así, en ese sistema que vamos a resolver, nos va a quedar que K sub LM, en realidad sacando esta sumatoria de coeficientes hacia afuera, en realidad KLM va a ser la integral omega de NL por NM, diferencial omega. Y en ese sistema, K por A igual a F, el FL va a ser igual a la integral en omega de NL por pi menos psi. Todo esto diferencial omega. Bueno, y llegué a esta expresión, ¿por qué? Porque yo planteé primero mínimos cuadrados, reemplacé, sabiendo esto, sé que puedo encontrar un mínimo de esta manera, y seguí desarrollando hasta llegar a esta expresión. Pero si uno mira lo que ya habíamos visto nosotros para Galerkin, acá lo tengo. Si uno mira acá para Galerkin, donde W, la función de peso, se reemplaza por NL, vemos que para Galerkin lo que tenemos es esta expresión. K y FL son lo que están viendo ahí para Galerkin, ¿sí? Y justo esa expresión coincide con la expresión a la que llegamos acá. Y llegamos a esta expresión porque partiendo de mínimos cuadrados. Entonces, ¿qué pasa? Llegamos a esta expresión. ¿Qué quiere decir? Que cuando uno utiliza Galerkin, es decir, uno trabaja de esta manera, en realidad se está asegurando tener el menor error con mínimos cuadrados. Porque si partimos de mínimos cuadrados, llegamos a esta expresión que es la que coincide con Galerkin. ¿Sí? Por eso. Esto está en la teoría, lo expliqué acá, pero en la teoría lo tienen, por ahí más detallado. Tiene que ser, ahora ya les voy a mostrar. Cuando habla del método de mínimos cuadrados, que a veces no lo consideran como parte de los métodos de residuos ponderados, pero bueno, mínimos cuadrados, está planteado todo esto que les decía recién, ¿no? Habla de esta parte que yo les mencionaba recién, y finalmente llegamos a esta expresión. Esta expresión de KLM y de FL, que es la que coincide con Galerkin. Entonces, si usamos Galerkin donde KLM es esto y FL es esto, donde la función de peso sí o sí tiene que ser la función de forma en L, y bueno, entonces nos aseguramos que estamos trabajando con el error mínimo cuadrado. De ahí viene la explicación para esa afirmación. No sé si les quedó claro.
Bien, de nada. Yo quería aclararles algo. ¿Se acuerdan que nosotros la clase pasada dijimos, bueno, estamos armando un sistema que vamos a resolver y ese sistema era para obtener los coeficientes A sub M, ¿sí? Y lo planteamos, lo fuimos desarrollando y armamos un sistema para obtener los coeficientes A sub M. Pero ya que abrí ahí el apunte de teoría, quería hacerles una aclaración. Fíjense que nosotros en este ejercicio que nosotros vimos, se hace todo en desarrollo y bueno, terminamos acá cuando hacemos el planteo de residuos. Un poquito más grande esto. Hacemos el planteo de residuos ponderados y trabajando con esto llegamos a esta expresión. Entonces, esto es lo que llamamos KLM y en KLM en este caso los valores son de esta integral son positivos y el FL, bueno, que haría esta expresión que tenemos acá. Y este KLM aparece positivo. Y en realidad estamos resolviendo un sistema que es F menos K por A es igual a 0. Con lo cual después nosotros hacemos K por A igual a F y eso es lo que usamos para despejar. Así despejamos los coeficientes A. En la teoría plantea, o sea, van a resolver el mismo sistema, pero está planteado de otra manera. Es para que no se confundan, digamos que las dos maneras pueden ser válidas. En la teoría hace lo mismo, pero trabaja con otro signo. Digo, porque cuando lean la teoría no les va a coincidir esto y después se les va a hacer el lío con qué signo le pongo al K y al F. En la teoría se viene planteando exactamente lo mismo, ¿sí? Hasta acá. Y lo que hace es, cuando llega a esta expresión, dice, bueno, este es el sistema FL más K por A. ¿Sí? Cuando llega a este sistema, dice, esto es FL más K por A. Pero lo plantea así positivo, ¿por qué? Porque después cuando trabaja con el KLM lo pone negativo. Nosotros lo que hacemos es directamente ponemos el signo menos acá y acá le ponemos, este menos no lo ponemos acá, lo ponemos directamente en esta expresión. Pero digamos que el sistema que vamos a resolver es el mismo. Lo que ustedes tienen que tener claro cuando hagan un ejercicio es hacer bien este planteo de residuos y cuando hagan este planteo de residuos ponderados, definir en este planteo que ustedes hicieron qué es K y qué es F para ustedes, ¿no? Entonces, si eso está claro, se va a saber el sistema que se va a resolver. Acá se expresó de otra manera. Entonces, a ver cómo podremos, les voy a mostrar las dos formas para que vean que en realidad estamos resolviendo el mismo sistema, pero en la teoría se plantea distinto. Para que no se confundan porque suele ser una confusión el tema del signo y todo eso. Pero uno no tiene que perder de vista el planteo de residuos. Si no uno pierde de vista, listo, el signo es una consecuencia de lo que uno planteó. Y va a resolver exactamente el mismo sistema. Tanto en la teoría como en la práctica, con ese que les mostré, llegamos a esta expresión, ¿sí? Lo que pasó es que en la práctica nosotros dijimos, bueno, esto, a esta parte se la va a llamar F, ¿sí? Respetamos este signo menos, y a esta parte va a ser lo que nosotros denominamos K por A. Entonces, si uno trabaja de esta manera, el FL, con el que vamos a trabajar, será esta integral que tenemos acá. Me falta diferenciar la misma. Digo porque después, más adelante, se hace mucho lío con el tema del signo. Y lo que es el K sub LM, pensado de esta manera, que es la manera que nosotros usamos en el ejercicio,
Bueno, si lo pensamos de esta manera, que es el sistema F menos K igual a 0, ¿sí? Respetando este signo que tenemos acá, bueno, si nosotros respetamos este menos que tenemos acá, lo pasamos tal cual, bueno, entonces en ese caso, nuestro K sub Ln es esta cita de acá. Y ningún menos en ningún lado. Así. Porque en definitiva, lo que nosotros vamos a hacer con esto después es querer resolver el sistema K por A igual a F. ¿Para qué? Para obtener estos coeficientes, ¿sí? Y resolvemos este sistema. En la teoría se plantea, es lo mismo, vamos a resolver el mismo sistema, pero usa, digamos, los nombra de otra forma. Entonces, por ejemplo, acá es el mismo, partimos del mismo sistema. Y esta va a poner en azul. La teoría trabaja con esto, que lo va a llamar F, y no con un menos como teníamos arriba, sino con un más. Entonces, si va a trabajar con un más, lo que tiene acá, o sea, ahí. Si trabaja con un más, en realidad lo que es el K por A tiene que incluir también este signo menos, ¿sí? Entonces esto llegaría hasta acá nada más, ¿sí? Y todo lo que sigue es lo que en la teoría se denomina K por A. En realidad estamos resolviendo el mismo sistema, ¿sí? Esta es la forma en que lo plantea la teoría. Entonces, planteado de esta manera, el F sub L es, bueno, lo mismo que ya teníamos, que es esta parte. Y el K sub M, que plantea la teoría, es esta integral, pero negativa. Perdón que arriba dejé la sumatoria y la tengo que borrar. Entonces, el KLM que plantea la teoría es este. Y arriba, yo me equivoqué porque copié y no me fijé que había llevado la suma también. Esto no tiene que estar. KLM sobre esto. Hecho por copiar y pegar. Bueno, entonces, fíjense, en la teoría se plantea de esta manera, con un sistema F más K por A, y entonces si uno lo plantea de esta manera, KLM tiene que tener signo menos. Nosotros en el ejercicio de la práctica lo que se planteó F menos K por A, y entonces si lo planteamos de esta manera, KLM sería esta expresión sin el signo menos porque ya lo incluimos acá, ¿sí? Pero en realidad estamos resolviendo el mismo sistema. Se los digo para que no se confundan el tema de los signos. Una forma de no equivocarse es que ustedes cuando tengan que hacer un ejercicio, hacen su planteo de residuos y una vez que lo terminan, nombran bien específicamente qué es para ustedes el F, qué es para ustedes el K, ponen bien el signo y bueno, según como ustedes lo planteen es como sigue en adelante, ¿sí? Así que bueno, quería explicarles que en realidad estamos resolviendo el mismo sistema, nada más que se expresó de distinta forma. ¿Hay alguna duda con respecto a eso?
Bueno, de nada, porque más adelante lo que va a ser más común es ver el sistema. Más adelante va a ser mucho más común que vean siempre el sistema K por A más F igual a 0, más adelante. Pero bueno, es lo mismo, o sea, ustedes, su forma de justificar qué es para ustedes el K y el F es que hagan el planteo de residuos, ustedes, y nombran qué es para ustedes el F y qué es para ustedes el K. Porque eso depende de la expresión que tengamos ahí, ¿no? Así que, bueno, y lo que faltaría sería que vayan practicando. Yo les dejé el práctico 1, si quieren lo vamos viendo ahora para ver qué es lo que pueden hacer de ese práctico. Profe, Sí, yo recién estaba chusmeando el práctico y tengo una duda, bueno, porque habla mucho de cómo yo podría mejorar el error en el dominio. ¿Y eso tiene que ver con la selección de las funciones de forma o con alguna otra cosa? no, con la selección de las funciones de forma y cómo las aplicás. Porque, a ver, vamos a ver la pregunta. Suponete, colocación por puntos, depende de dónde coloques los puntos, es si te ajusta mejor o peor. Pero vos para poder saber dónde ubicar esos puntos mejor tenés que tener algún tipo de datos, ¿no? A ver qué dice acá. Este es el práctico, en el cual ustedes podrían hacer ejercicio 1, encontrar la aproximación paramétrica. Plantear residuo y las características. Bueno, el primero lo podrían hacer. El segundo, otra función, también del mismo tipo, también podrían hacer el ejercicio 2. Resolver lo solicitado en el inciso anterior, pero agregando un punto más. Es decir, colocación por puntos, con un x1 0, que es igual a 0,2 y un x2 que es 0,8. Todo esto en un dominio que va desde 0 hasta 1. Y dice, resolver lo solicitado agregando un punto más. Seleccionar este último de manera que mejore la aproximación visiblemente. Lo que quiere decir es que, vieron que yo en la clase pasada les enseñé cómo graficar la función, cómo graficar varias funciones al mismo tiempo. Entonces uno podría, una vez que obtuvo la interpolación paramétrica con estos dos puntos, ya arma la función, ¿no? La función que es la aproximada, la U sombrerito. Y podría uno comparar, graficar esa función aproximada con la otra función que es la exacta. Y ahí ver la diferencia que hay entre una y otra. Pero si uno no programa eso, uno podría agregar un punto más en cualquier lugar de este dominio, y eso nos va a generar otra función aproximada, que es de colocación por puntos, pero con un punto más. Y uno podría graficar también esa función con un punto más y ver cuánto se acerca más a la función aproximada, ¿no? Y habría que probarlo agregando ese punto en distintos lugares, a ver en qué lugar hace que la diferencia entre la exacta y la aproximada sea menor el error, ¿no? De todos modos, uno al saber la función exacta, uno podría graficarla, ver dónde varía más y entonces saber cómo colocar los puntos en base a eso. Nos conviene más tener más puntos donde la función varía más abruptamente y menos puntos donde la función es más suave, por ejemplo. Y todo eso no lo pueden saber graficando la función, viendo dónde ubicarlos, y después comparando mediante gráficas. Sí. Sí, profe, era justamente eso lo que quería saber. Gracias. No de nada. Así que ahí les conviene todo lo que puedan armar con Silab. Colocación por puntos, todo lo que puedan armarlo con Silab, vayan haciéndolo, cosa de que sea fácil agregar un punto, que sea variable y lo puedan cambiar y después que puedan probar la función.
Y en el otro dice interpolación paramétrica de la función g utilizando Galerkin. También lo pueden hacer. Bueno, esto que les pedí acá utilizando integral con cuadratura de Gauss o contrapeso, bueno, eso es optativo. Si quieren lo hacen así, y si se les hace demasiado lío, utilicen las funciones de integración que tiene Scilab. Acá tenemos otra función, y esta es otra función para aproximar. Y esta está trabajando con Galerkin. Y trabajamos con esta función aproximada. Otra pregunta, profe. Sí. Acá, como el método 1, vio que el método 1, a medida que aumentábamos el grado del polinomio, mejor era una aproximación. Sí. Acá, mientras más funciones de forma tengamos y más coeficientes, o sea, a medida que aumenta la m, ¿también sucede que la aproximación mejora? Sí. Sí. Esa es la idea, que a medida que aumente el m mayúscula, la función aproximada converja a la función exacta. Buenísimo, Por eso, gracias. de nada, por eso tienen que ser, las funciones de forma tienen que ser funciones flexibles, de manera de que a medida de que agregues, puede ir modificándose el resultado. Porque, por ejemplo, si una función de forma en un punto del dominio da siempre lo mismo, independientemente de la cantidad del m mayúscula, y nunca se modifica ese valor, es una constante, bueno, ahí hay un problema, porque se supone que tienen que ser flexibles para que a medida que agregues más funciones de forma te puedan acercar a la función original. Y acá dice, acá con Galerkin, estoy mirando lo que está pasando en el contorno. Integrar. Lo que pasa es que acá, o sea, el ejercicio 1 y el 2 lo pueden hacer bien. Y el 3, estoy viendo que la función de forma en 0 coinciden, pero en el otro extremo, cuando x vale 1, no, porque cuando x vale 1, entonces estas funciones de forma no van a ser nulas, y al no ser nulas, va a haber un error en el contorno. Sí. Así que el ejercicio 3 no estaría todavía en condiciones de armarlo. Funciones, la propiedad de la función de peso correspondiente. Sí, lo que estoy viendo es que acá, en este caso, ven, en el ejercicio 3, esta función de forma, si yo evalúo en 0, sí, me dan 0, todas las funciones de forma me dan 0. Entonces dejarían que la psi devuelva el valor en 0. Pero, además del cuestionario habría que hacer STP. No se les pide que hagan Emilia, no se les pide que hagan el trabajo práctico. Es una práctica adicional, por si lo quieren hacer. Pero para quienes lo quieran hacer, estaba mirando esto, para que no se confundan con lo que saben ahora, podrían encarar el 1 y el 2. Pero el 3, ahí ya no, porque estoy viendo que si uno trabaja de esta manera, quiere decir que no tendría que haber error en el contorno. Entonces, ¿qué pasa? La psi debería devolver los valores exactos. Y en 0, las funciones de forma son 0, entonces me permite que la psi devuelva ese valor. Pero en 1, las funciones de forma no son 0. De manera que van a cambiar el valor obtenido por la psi, y no va a ocurrir que no haya error en el contorno en el lado derecho, es decir, en 1, que no es lo que están viendo ustedes hasta ahora. Así que, digamos, con lo que vieron hasta ahora, el ejercicio 1 y el 2 sí lo podrían hacer. Los otros habría que
conversarlos un poquito más. Inclusive el ejercicio 4 ya se plantea con error en el contorno, ya no existe más la psi. Pero bueno, nos viene bien para repasar un poquito el concepto. Cuando nosotros no tenemos el error cuando se supone que no trabajamos con error en el contorno, a ver, ya que estoy les pregunto, vamos a repasarlo. Si nosotros estamos aproximando una función con una función aproximada que es igual a psi más la historia para m que va de 1 hasta m mayúscula de los coeficientes AM por NM. Esta expresión hace referencia a una situación donde no hay error en gamma, ¿sí? Donde el residuo en gamma es 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre en gamma? En gamma, el valor de la función aproximada debe ser exacto y está dado por la psi. ¿Sí? Entonces, si uno analiza lo que ocurre en gamma, lo que ocurre es que, supongamos que estamos trabajando con un dominio que va desde A a B. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno trabaja en el borde? En gamma, lo que ocurre es que la función exacta, por ejemplo, en A, tiene que valer exactamente lo mismo que la función aproximada en A, ¿sí? Y ese valor va a estar devuelto por psi en A, ¿sí? Entonces, si esto es así, para que esto sea así, todas las funciones de forma nm en A, que es en este lado del contorno, después se llama después el mismo nombre del coeficiente. Nada, le voy a cambiar el nombre para que no se confunda. Alfa y beta le pongo. Yo para que no se confundan esto con el nombre de los coeficientes. Vamos a hacer que este dominio va desde alfa hasta beta. Si esto lo aplicamos en alfa, debe ser igual en alfa. Esto devuelve psi aplicada en alfa. Y entonces, las funciones de forma, todas aplicadas en alfa, ¿cuánto tienen que valer para que esto pueda darse? 0, exactamente. Y la misma situación tiene que ocurrir en el otro extremo. Si yo digo que no hay residuo en gamma, bueno, esto mismo tiene que pasar en el otro extremo, en beta. Porque estamos diciendo que no hay residuo, pero no siempre va a ser así que trabajemos sin residuo. Más adelante vamos a ver que trabajamos con residuo, pero ese residuo tratamos de que sea el menor posible. Bueno, en beta va a ocurrir exactamente lo mismo. ¿Sí? Por eso les decía que si ustedes quieren ir practicando con el práctico, de cuando era presencial, ustedes observan este ejercicio 3. En el ejercicio 3
¿Qué pasa? Las funciones de forma en 0 cumplen con lo que charlamos recién, pero en 1 no. Entonces van a tener un residuo. O sea, no pueden trabajar sin residuo en el contorno acá. Y ya en el ejercicio 4 directamente trabajan con error en el residuo. Ya no se considera más la TSI. Asumimos ya que va a haber error sí o sí, lo que tratamos de hacer es minimizar ese error. Por eso les decía que de este práctico están en condiciones de trabajar con el 1 y el 2 y que aprovechen a utilizar Silab lo máximo que puedan ahí, para que se vayan familiarizando para todos los cálculos que vengan después. Está bueno que vayan graficando ahí para que vean lo que va pasando, de paso van practicando con las funciones de Silab. Vamos a dejar unos días más el material de la semana 1 porque estuvieron un día sin PEPCO, o 2 días. Les voy a volver a escribir acá los links alternativos que vamos a usar. Igual están ahí publicados en el aviso, pero lo voy a poner de nuevo. Este es el link que vamos a usar. Cuando no haya PEDCO para la clase, vamos a utilizar ese link. Y yo tengo una clase de consulta que es mañana. Son los viernes de 8 a 9. Y bueno, si no llegase a ver PEDCO justo en mi horario de consulta, porque también uso la salita de Big Blue Button, si no hubiese PEDCO en mi horario de consulta, entonces para consulta sería este link. Y no sé, Alejo, qué link estará utilizando para consulta. Sí, yo todavía no definí el horario de consulta y lo tengo que subir. Bueno, la mayoría están... Bueno, la mayoría están con Discord. Así que si estás en Discord, bueno, no va a haber problema, pero yo por ahí si no funciona PEDCO, bueno, ya sabemos los links alternativos donde vamos a estar. Bien, perfecto. Bueno, chicos, hasta ahora de lo que es expositivo sería esto. Y nos quedamos ahora para ver qué dudas tienen ustedes o algo que quieran desarrollar. Bueno, vamos a estar acá para contestar dudas o para desarrollar lo que quieran. El que no tenga más dudas, si quiere puede salir de la sala y nos quedamos para eso. Voy a dejar de compartir ahora. Chicos, no se atrasen con este tema, porque parece, si uno va haciendo semana a semana, no se complica tanto, pero si dejan que se amontone, después se puede tornar pesado, así que vayan semana a semana y pregunten todas las dudas que surjan.
Bueno, chicos, me, eh, me despido de los que se vayan yendo y ya saben que, bueno, nosotros nos quedamos acá. Si alguien tiene duda o quieren volver a entrar, vamos a estar acá. No, de nada.